Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 33. Los asuntos espirituales en la iglesia, dones, ministerio y operaciones, quinta parte. Respondamos las preguntas: ¿qué es y qué debemos hacer con el fenómeno de las lenguas? Debemos iniciar diciendo que hay una diversidad de habilidades en la iglesia que pueden y deben ser usadas para cumplir la misión. Sin embargo, debemos ser sabios al distinguir lo que es obra sobrenatural del Espíritu y lo que es una obra natural del ser humano. Confundirlas puede crear confusión y énfasis equivocados. Antecedentes. Analicemos primero a los Corintios 14, pasaje en donde Pablo reflexiona sobre el don diversos géneros de lenguas y también sobre el fenómeno de las lenguas y da instrucciones precisas al respecto. Primero los Corintios 14, 1 al 40. Déjeme dar una introducción a este texto que después leeremos parte por parte. La primera carta de Pablo a los hermanos de Corinto es una carta disciplinaria. El apóstol está tratando de corregir algunas cosas que se habían salido de la norma cristiana. Lo que Pablo quería corregir se parece mucho a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Hay una gran exageración en cuanto a algunas manifestaciones espiritualoides. Las lenguas, la risa santa, sanidades, milagros, y últimamente incluso han aparecido exageraciones como el vómito, mugidos de animales, éxtasis, hilos de oro que descienden del cielo, diamantes, coronas dentales mediante la oración y los dedos de los profetas, y caídas al suelo por el toque de algún siervo, por el saco de algún siervo, la mano de algún siervo o el aliento de alguno que sopla sobre los demás. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas de inmoralidad, de división. Sin embargo, se sentían muy espirituales porque tenían las lenguas, igual que muchas comunidades el día de hoy. Por eso Pablo les escribe una carta, una serie de instrucciones, y en este capítulo 14 especialmente les habla de todo esto. Estudiemos el pasaje con una actitud seria de reflexión y pasión por la verdad. En este pasaje de 1 Corintios 14, 1 al 40, el apóstol, después de haber hablado del amor como la manifestación espiritual más importante, como el don, le llama así también, o el camino más excelente, confronta de esta manera la mala actitud de competencia y envidia por el desarrollo de las actividades en las que algunos en la iglesia parecía que estaban compitiendo. Enfrenta de nueva cuenta el aspecto de los dones y por alguna razón parecida a las nuestras razones en la actualidad, aborda en forma muy especial las manifestaciones más extraordinarias o vistosas como las lenguas y las interpretaciones de lenguas. Debemos entonces extraer algunas verdades básicas de este pasaje y después aplicarlas a las circunstancias que podemos ver a nuestro alrededor en este mundo de efervescencia religiosa. Primero los Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Igual que en el capítulo 12, verso 1, que dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra don no aparece en el original. Es más bien un arreglo de los traductores que suponen que habla de los dones espirituales. Pero en el original griego solo dice neumática o neumática, es decir, lo espiritual o las cosas espirituales. De cualquier manera, el versículo no dice que el amor es la mejor manera de mostrar, el versículo nos dice que el amor es la mejor manera de mostrar lo espiritual que somos y que de las cosas espirituales la mejor de todas es la de predicar. Podemos decir que enorgullecerse de manifestaciones espirituales como lenguas, risa, etc., y no amar al prójimo y no compartir la verdad con otros es la peor hipocresía concebible. Repito el pasaje: seguid el amor y procurad los asuntos espirituales, así sería la traducción más correcta, pero sobre todo que profeticéis. Podemos decir que enorgullecerse de algunos dones, por vistosos que sean, y no amar, enorgullecerse de algunos dones y no predicar el evangelio a otros, es de lo peor que puede pasar. Primero los Corintios 14, 2 al 5 ahora. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Miren, aquí está la clave de todo. Y espero que sea para usted tan claro como lo es para mí. ¿Qué dice este pasaje? Hay una gran diferencia entre hablar en lenguas y profetizar, dice Pablo. Es que el que habla en lenguas habla a Dios, y el que profetiza habla a los hombres y los edifica. Y dice que es preferible profetizar que hablar en lenguas y es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Esto, discúlpeme, pero aparentemente contradice todo el discurso pablino del capítulo 12, en donde trata de decirnos que todos los dones son iguales y necesarios. Ayer vimos esto, pero déjeme hoy enfatizarlo. 1 Corintios 12, 12 al 25 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sí, insisto, usted estará pensando, es el estudio de ayer, no, es el de hoy, pero leímos este texto porque es importante volverlo a leer. ¿Qué es lo que quiere decirnos Pablo? Seguramente lo siguiente: lo que en este pasaje Pablo define como lenguas, no es lo mismo que el milagro llamado diversos géneros de lenguas. Dos argumentos tengo para decir eso. Primero de ellos, lo que Pablo aquí describe como lenguas no es lo mismo que el milagro diversos géneros de lenguas que se manifestó en Hechos 2. Lo que les acontecía a los hermanos de Corinto no era una manifestación espiritual, sino un éxtasis emocional natural, un fenómeno muy humano que no comunica nada a los demás, pero satisface a quien lo experimenta. En Hechos 2, el milagro comunicó a los hombres que no se podían entender por tener diferentes idiomas en la iglesia de Corinto. Las lenguas provocaban confusión en Corinto. Si Pablo dice que las lenguas son hablarle a Dios y no a los hombres, entonces ¿qué pasó en Hechos 2? Porque en Hechos 2 todos los hombres que estaban ahí entendían en su idioma. Insisto, por si usted está confundido, esta porción del pasaje ya lo estudiamos ayer, como, digámoslo, como un antecedente de esto, pero hoy tenemos que estudiarlo detenidamente y los demás pasajes también, porque ayer solo estudiamos este pasaje, pero ahora voy a estudiar más pasajes de Corintios 14. Pero regreso al argumento. En Hechos 2, el don diversos géneros de lenguas fue hablarle a los hombres, no a Dios, fue a los hombres. O sea, Pedro predicó y lo entendieron los hombres que estaban ahí. Los partos, medos, de Ponto, de Elamitas, de más allá de Cirene, 17 nacionalidades o 17 lugares contamos, pudiera haber sido 10 idiomas tal vez, o 12 idiomas que estaban presentes. Además de griego, latín, había seguramente otros idiomas ahí. Y sí, los apóstoles predicaron a los hombres y se convirtieron. Pero aquí Pablo dice que las lenguas son a Dios y que por eso profetizar es mejor, porque profetizar edifica a los hombres. Aparentemente usted dice, es una confusión. No lo es. Pablo está hablando de dos cosas distintas. Las lenguas son un fenómeno natural, humano, que tiene que ver con una emoción, un sentimiento. Lo dije ayer, es como llorar. Llorar no comunica a usted nada, usted llora, pero seguramente Dios sí le entiende a usted, que usted está angustiado, que usted está triste, y Dios hasta entiende cuál es su necesidad. Los demás solo sabemos que está llorando, porque el llanto no es un lenguaje inteligible, pero sí es un lenguaje emocional, y Dios entiende todos los lenguajes. Así este fenómeno no es un don espiritual, le acontece también a personas no cristianas. Hay tribus en diferentes lugares del mundo que entran en trance sus líderes y hablan en lenguas, tienen ese fenómeno de entrar en una especie de trance. Y también hay personas que después de un tiempo de que les acontece varias veces ese fenómeno, aprenden a dominarlo.
Hay personas que dicen, vamos a hablar en lenguas, y hablan en lenguas. Y la Biblia dice que los dones espirituales son como el Espíritu Santo quiere, cuando Él quiere y donde quiere. O sea, no están a discreción del humano, son del Espíritu Santo. Así es que son dos cosas distintas. Pablo no nos habla del don que se denomina interpretación, perdón. Respecto al texto que dice, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación, no habla del don que se denomina interpretación de lenguas, sino del hecho de que exista alguien que entienda lo que el hermano está diciendo. No habla de eso, sino está diciendo que no se trata de un idioma, sino se trata que el hermano debe entender qué está pasando y debe compartirnos edificación de eso que le está pasando. Si es una emoción, si es un fenómeno, debe interpretarlo y debe ayudarnos a entenderlo y debe compartirnos alguna bendición de eso. Hablé con Dios, oré, estoy muy emocionado, estoy triste o alegre, yo qué sé. Mire, la traducción de Francisco La Cueva, un erudito en griego, nos da una aclaración, una salvedad, porque él traduce de esta manera. A no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación o edificación reciba. Lo que está diciendo es que si alguien tiene este fenómeno, entra en esta posición mental en la que balbucea, mueve su lengua sin ningún lenguaje inteligible, pero se desahoga ciertas emociones. Pablo dice, de acuerdo con el idioma original, a menos que interprete eso. Eso no edifica a nadie, a menos que el hermano interprete lo que le está pasando y nos comparta una bendición. Y nos comparta, estuve en oración y desahogué mi alma en las manos del Señor. No está diciendo que alguien lo interprete como si fuera un idioma y alguien tiene que venir y lo que el hermano está diciendo es esto y esto y esto. Por cierto, soy pastor, soy hermano en Cristo de todos los hermanos en Cristo de todas las denominaciones. O sea, aunque soy pastor de una iglesia bautista, he estado en cultos, estoy en cultos a menudo de diferentes denominaciones y en cultos interdenominacionales, me refiero a todos, y veo personas hablando en lenguas. ¿Y qué creen? Regularmente veo una gran multitud de personas hablando en lenguas y nadie interpretando. O sea, sea como sea, lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, nadie le hace caso en nuestro momento histórico. En algunas iglesias que enfatizan demasiado este fenómeno de las lenguas y lo consideran un don, nunca pasa eso que dice Pablo que debe pasar, que alguien interprete. No, todos hablan lenguas juntos. Si acaso el que está al frente en ocasiones, él mismo dice que está interpretando algo, pero qué interesante que Pablo dice que el que habla en lenguas es inferior o que el profetiza es superior. No puede ser que haya dos dones espirituales y uno superior al otro. La única respuesta, la única solución a esto es que uno de los dones una de las experiencias no es el don espiritual. Así que también podemos entender que quien vive la experiencia debe interpretarla y darnos alguna bendición al respecto. Pero por otro lado, puede estar tratando de decirnos Pablo que enfatizar una manifestación espiritual determinada es inadecuado y que si el ejercicio de un don determinado no edifica a otros, es ciertamente inútil e inferior a cualquier otro don que trae edificación. Digo, usted no me tiene enfrente y no me podría apedrear ni aventar cebollazos ni tomatazos, pero debo decirle que voy a anticipar algo que voy a concluir. Yo no creo que debamos, porque Pablo así lo dice, impedir que se hablen lenguas. O sea, no debemos impedir ese fenómeno que a algunas personas les acontece. No debemos impedirlo, Pablo lo dice. Pero sí debemos distinguirlo del don espiritual llamado diversos géneros de lenguas que consiste en un milagro de comunicación y no en una experiencia mística en la que un individuo le habla a Dios él solo. Y le habla, ya dije cómo, no es un lenguaje, no, es su emoción, su estado emocional comunica a Dios. Primero los Corintios 14, 6 al 9. Seguimos adelante con la exégesis. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y cualquiera le podría decir a Pablo, oye Pablo, espérate, pero para eso está el don de interpretación de lenguas. Pero, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Está enseñando algo
que tiene que ver con cuidado, con eso de hablar en lenguas y con enfocarse tanto en eso y con darle tanto énfasis a eso. Es ruido y si no hay un mensaje claro, no sirve. Insisto, no podría estar diciendo eso si estuviera hablando del don, diversos dones de lenguas, porque entonces alguien pensaría, pero Pablo, para eso está el don de interpretación de lenguas. Pero no está hablando de eso, está hablando de un fenómeno. Aquí tenemos una alusión muy clara a la inutilidad congregacional del fenómeno de las lenguas, que es diferente al milagro de diversos géneros de lenguas. En el milagro o manifestación divina a través del don espiritual de diversos géneros de lenguas, la incomunicación se elimina y dos personas que no podían comunicarse lo hacen a pesar de sus limitaciones de lenguaje. En cambio, lo que el apóstol nos describe en estos versículos es la incomunicación y la confusión a causa del fenómeno de las lenguas. No aprovecha, dice, no hay revelación, dice, ni ciencia, dice, ni profecía, ni doctrina para la comunidad de fe. Lo relaciona con un sonido incierto de un instrumento musical mal ejecutado o ejecutado sin lenguaje conocido y finalmente lo considera inútil como hablar al aire. Es probable que las personas que experimentaban un fenómeno como el que experimentaban en la iglesia de Corinto encuentren satisfacción y gozo el día de hoy, un gozo personal, pero tenemos que ser bíblicos y reconocer que en este pasaje se deja bien claro que congregacionalmente esto es sin fruto. Algunos, con tal de justificar su experiencia y hacerla pública, argumentan que por medio de las lenguas, el fenómeno, Dios da mensajes proféticos. Pero ¿hay algún ejemplo bíblico en el que Pablo, Pedro o algunos de los apóstoles dieron un mensaje profético de esa manera? Hay un ejemplo en la Biblia donde Pablo habló en lengua, estaba predicando, yo qué sé, como aquella vez que predicó hasta muy noche, hasta de madrugada, hasta se cayó un chamaco, ¿no se acuerdan ustedes de eso? De Eutico, que se cae del tercer piso, se mata y tiene que venir Pablo a resucitarlo. Y dice, el texto dice clarísimo que Pablo disertaba largamente. Y cómo no, si era quién sabe qué horas de la madrugada. El culto duró más de 8 horas. Y no hay ninguna señal ahí de que el apóstol Pablo haya dado alguna revelación, hablando en lenguas y luego interpretándolo. No hay ejemplos, no hay un solo ejemplo. Primero los Corintios 14, 10 al 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Fíjese cómo las lenguas son lo contrario, lo opuesto, 180 grados, o lo opuesto al don diversos géneros de lenguas. Con el don diversos géneros de lenguas, los que no son paisanos se hacen paisanos porque se entienden, pero en el fenómeno de las lenguas, los que son paisanos y hablan el mismo idioma no se entienden. El milagro de la manifestación del don espiritual llamado diversos géneros de lenguas comunica y hace posible que dos que son diferentes de nacionalidad y lengua se comuniquen como conciudadanos. En cambio, el fenómeno de las lenguas hace que dos que son paisanos vengan a parecer extranjeros el uno al otro. Pudiendo entenderse en su propio idioma, vienen a confundirse o desentenderse por aquella manifestación. Primero los Corintios 14, 12, este es importante. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Aquí hay una exhortación clara a buscar una verdadera espiritualidad. Una vez más, el problema nos lo causa la traducción. En el original, otra vez, la palabra don no aparece. Y perdone usted, a lo mejor hay alguien por ahí diciendo, oh, otra vez este pastor quitándole pasajes. Perdóneme, no le quito pasajes, alguien le aumentó, que es diferente. Si usted va, se compre su Nuevo Testamento griego y vaya y verá. Eso no es cuestión de interpretación, ni es cuestión de que sea su opinión o mi opinión, la opinión de aquel. No, eso no es cuestión de opiniones, eso es una realidad. Ahí está el Nuevo Testamento. Y usted puede verlo en el Nuevo Testamento. No aparece tampoco, así es que la traducción más correcta sería esta. Así también vosotros, pues que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. En ello que en lo espiritual. No usa la palabra dones, otra vez el original. Así que déjeme, le leo como aparece en la traducción de la Cueva. Así también vosotros, ya que anhelosos sois de cosas espirituales, para la edificación de la iglesia procurad que abundéis. Podemos decir que lo que Pablo dice es lo siguiente. Si quieren cosas muy espirituales, el parámetro para medirlas es la edificación a la iglesia. Lo que edifica a los demás, eso es espiritualidad. Lo que no edifica a los demás, no lo es. O sea, acuérdese, Pablo está regulando el énfasis desmedido que había en aquella época de las lenguas, cosa que sucede el día de hoy en algunas congregaciones. Pablo está tratando de regular eso y el argumento que hace aquí es que ¿cómo se mide la espiritualidad? En edificación para los demás.
No hay edificación para los demás, hazlo tú ahí solo, tú ora al Señor ahí en tus lenguas, todo lo que quieras. Y tú recibes edificación porque te sientes bien, porque sientes que Dios te escucha en tu necesidad, en tu angustia, pues está bien, pero no venga a hacerlo aquí a la iglesia porque aquí se confunde, porque no te entendemos nada de lo que dices, porque hay muchos idiomas y palabras que se pueden usar, pero eso que estás usando no es un idioma ni son palabras, entonces no edifica a los demás. A ti sí, pero a los demás no. Es lo que dice Pablo, está clarísimo me parece. Primero los Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Muy a menudo los hermanos de la corriente carismática interpretan este texto como una exhortación a pedir el don espiritual, interpretación de lenguas. Pero si es así, estaríamos en contra de lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En donde está claro que el Espíritu Santo nos da a cada uno lo que Él quiere. Si nos iba a dar el don de lenguas, ¿por qué no nos dio de una vez el don de poder interpretarlas? No podríamos preguntar, nos podemos preguntar eso, pero el asunto es más sencillo que eso. Resulta que este pasaje nos presenta una gran verdad. Si a alguien le acontece un éxtasis en el que se suelta hablando cosas que ni él mismo entiende, o sea, empieza a hacer ruidos, sonidos con su boca, con su lengua, que no son ningún idioma, no ningún idioma humano, ningún idioma de ningún tipo, porque es humano, no puede hablar otro idioma más que fuera humano, y si no es idioma, pues no es idioma. Debe pedir a Dios poder interpretar lo que le está pasando. No se trata de dar por hecho que está hablando en otro idioma celestial o divino. Se trata de preguntarle a Dios si lo que le está pasando es bueno o es malo, o simplemente inútil. Lo que se pide que busquemos interpretar no son las palabras que salen de la boca, que podría tratarse de solo balbuceos, sino sin sentido. Se pide que busquemos interpretar la experiencia o el fenómeno. Como referencia debemos saber que en las iglesias católicas del movimiento de la renovación también se dan estos fenómenos, lenguas, milagros, tumbas del espíritu, etc. Otra vez, la traducción está muy predeterminada por la idea de los traductores, así como añadieron la palabra don, porque mire, este es el problema de haberle añadido la palabra don. Al añadir la palabra don desde un principio, pues se lo tienen que añadir otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y entonces la interpretación se va sesgada en esa dirección. Si le quitamos la palabra don como está en el original, porque en el original no viene la palabra don, entonces podemos entender, podemos guiarnos y tener una interpretación más correcta. Insisto, otra vez la traducción está muy predeterminada por la idea de los traductores, así como añadieron la palabra don, también tradujeron cada oración en el mismo sentido. La Cueva traduce este versículo de la siguiente manera: por lo cual el que habla en lengua, ore para que interprete. ¿De qué? ¿Que interprete qué? Su experiencia, para que sepa qué le está pasando y no caiga en un error. Y no se sienta muy orgulloso porque habla en lenguas y los demás no. Y no se crea que es la última Coca-Cola del desierto en cuanto a lo espiritual, porque hay personas que desgraciadamente experimentan orgullo por causa de eso, porque no han interpretado correctamente su experiencia. Podemos ver que el énfasis no está en interpretar las lenguas, sino la situación. Y por si fuera poco, los versículos siguientes nos lo aclaran más. Mire, porque hay más que leer. Primero los Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora para mi entendimiento, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Está clarísimo que cuando se experimenta el fenómeno de las lenguas en la oración, el fruto intelectual o racional es nulo. Y de acuerdo con el versículo siguiente, esto no es lo más correcto. Les leo ahora el que sigue, versículo 15, 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este versículo es clave en cualquier expresión de las cosas espirituales. Debemos estar muy conscientes cuando oramos, cantamos, predicamos, adoramos, etc. No es correcto perder el sentido, desmayarnos o entrar en trance y decir que nos controló el espíritu. Les leo otra vez el pasaje. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así es que entrar en trance, desmayarme, perder el sentido, no parece que sea correcto. Aquí dice que debo hacerlo con el entendimiento. Alguien que se desmaya no está entendiendo nada. No es con entendimiento. No es correcto perder el sentido, desmayarnos o entrar en trance y decir que nos controla el espíritu. Dios no nos quiere muy conscientes y despiertos cuando nos relacionamos con Él. Cuando oramos, cantamos o nos relacionamos con Dios de cualquier forma, debemos estar conscientes que quien
de quién somos y de quién es Dios y lo que quiere de nosotros. Las manifestaciones extáticas de éxtasis que algunos experimentan en la inconsciencia o la semi-inconsciencia podrían ser exageraciones emocionalistas y sensacionalistas que no tienen mucho que ver con lo espiritual. Diversos grupos tribales y algunas religiones ocultistas también experimentan trances de este tipo, y no debemos caer en tales extremos, aun cuando les pongamos nombres cristianos a tales fenómenos. Primero a los Corintios 14, 16 al 19 ahora. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso por Dios es tan claro que dice el apóstol. Si todas las iglesias evangélicas hiciéramos caso a este capítulo 14, a solo estos versículos, no hombre, el panorama de las iglesias cambiaría radicalmente, porque hay montones de congregaciones en donde hacen exactamente lo contrario de esto. Una vez más, la idea de la edificación a los demás está presente. Si lo que hacemos no edifica o no considera a los demás, no es útil a la iglesia. Debemos recordar que el apóstol ha sido muy claro al decirnos que las cosas espirituales, sean dones espirituales, ministerios o dones generales, deben ejercerse en el contexto de la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo. Es ahí donde se prueba su autenticidad. La edificación tiene que ver con transformación, con madurez, tiene que ver con el amor como nos lo dijo en todo el capítulo anterior, 1 Corintios 13. Vayamos ahora a 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Este versículo, que anticipa los argumentos posteriores, advierte el problema básico de los malos entendidos en estos asuntos. El problema radica en el hecho de que interpretamos mal por la inmadurez de la vida cristiana, o dicho de otra manera, por ser niños y no crecer en el conocimiento de la verdad. Es decir, hay quienes no les da la gana cambiar sus pensamientos, no les da la gana, como a niños caprichosos, ajustarse a lo que dice la palabra porque quieren seguir creyendo como les enseñaron o como les da la gana creer. Es lo que dice Pablo, cuidado con eso, no seamos niños. 1 Corintios 14, 21 al 22. No vamos a leer todo el capítulo 14 hoy, nos dejaremos un pedazo para mañana, si es que estoy a punto de terminar la exégesis de hoy. Versículos 14 al 20, capítulo 14, versículos 21 al 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Una aclaración muy importante, las lenguas no son permitidas por Dios para los creyentes. No son permitidas por Dios para los creyentes, sino para los incrédulos, y en el versículo de Isaías 28:11 se anticipaba tal realidad, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, dice. Esta es la gran diferencia entre las lenguas como un don espiritual y la predicación o profecía. La primera es para los que dudan y la segunda para los que creen. Los 3 ejemplos que aparecen en la Biblia es una narración en donde se describe personas hablando en lenguas con el fin de lograr que los incrédulos creyeran. No se trató del lenguaje celestial, sino de uno humano. La experiencia de los hermanos de Corinto era diferente. Se trataba de un éxtasis personal que podía no ser malo, pero que no había razón para enorgullecerse de tenerlo. Este pasaje, porque recuerde, aquí 1 Corintios 14, 21 a 22, Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Es profecía de Dios del Antiguo Testamento. Así es que esta porción del pasaje, Pablo retoma el tema de el don diversos géneros de lenguas. Ese don, ese que sí es don, ese que viene del Espíritu Santo, ese que el Espíritu Santo maneja como quiere, lo dio a la iglesia del primer siglo como señal para convencer a los incrédulos. En Hechos 2 se convencieron los incrédulos inconversos. Judíos y prosélitos ahí presentes se convirtieron. Fue para esos incrédulos. En la casa de Cornelio, también hay gentiles como Cornelio, pero los incrédulos eran Pedro y los demás de la circuncisión. Eran los judíos que no creían que los gentiles pudieran convertirse.
y resulta que se convirtieron. Y cada ejemplo de los que vimos, ya lo estudiamos en devocionales anteriores, en donde se manifiesta el don, diversos géneros de lenguas. Algún no creyente creyó, alguno que dudaba creyó. Sigamos adelante con 1 Corintios 14, 23 al 25. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, aquí vuelve a tomar ahora no el don, diversos géneros de lenguas, no está citando ningún pasaje del Antiguo Testamento, está hablando de las lenguas, el fenómeno, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, predican, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿No está claro? Dice, pero llegas a la iglesia y están todos hablando en lenguas, el fenómeno se confunde, sale corriendo. Llegas y están predicando todos, o todos le predican a él, pues se convierte. Una vez más, este versículo aparenta una contradicción y hay dos maneras de resolverlo. Primero, Pablo no se refiere al milagro de comunicación llamado diversos géneros de lenguas, lo cual ayuda a que los incrédulos crean. Se refiere al fenómeno psicosomático de hacer ruidos que puede satisfacer mucho al que lo hace, pero confunde al que lo escucha si es incrédulo o visitante. Segundo, Pablo ha dicho que las lenguas son para los incrédulos y la profecía para los creyentes, pero en el ejemplo de estos versículos nos dice que las lenguas pueden espantar a los incrédulos y la profecía ayuda a convertirlos. El asunto debe estar claro de la siguiente manera. Las lenguas son para los que dudan del poder de Dios, como los que dudan que los gentiles pudieran convertirse. Los tres ejemplos del libro Los Hechos que vimos ayer o hace unos días lo atestiguan. Pero cuando se trata de inconversos, no solo incrédulos, sino de ignorantes de la verdad de Dios, el asunto es más delicado. Las lenguas o el fenómeno de las lenguas los pueden espantar y asustar, y eso es lo que sigue pasando el día de hoy. En cambio, la predicación de la palabra o la profecía sigue siendo el mejor vehículo de comunicación de la verdad y estrategia para la conversión. Resulta que actualmente no parece tan necesaria dicha manifestación como en el principio de la fe, porque ahora contamos con la revelación de Dios escrita, la Biblia y un desarrollo amplio de la teología cristiana. Esta es la razón por la que me parece a mí que el don de diversos géneros de lenguas ya no se manifiesta tanto. No creo que Dios no tenga derecho a manifestarlo, ni creo que haya cesado como piensan los cesacionistas. No creo que esos dones hayan cesado, nadie tiene el derecho de decirle a Dios que ya no puede hacer cosas, pero es un hecho que no sucede tan cotidianamente porque no hace falta como hacía falta en aquella época que la iglesia recién nacida necesitaba un impulso especial. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Acuérdese, todo esto que acabo de decir son antecedentes. Hagamos declaraciones de fe ahora. No hay ninguna razón para andar buscando fenómenos emocionales o sensacionalistas como las lenguas, la risa santa, desmayos, caídas, vómitos, rugidos, etc. De hecho, debemos tener mucho cuidado con el movimiento que actualmente promueve estas cosas y que se está infiltrando en nuestras iglesias con nuestros miembros por medio de la radio, la televisión, la música, conferencias, libros y por medio especialmente de la incesante invitación que nos hacen. La mayoría de los grupos que participan en este movimiento gustan de pescar en pecera, es decir, gustan de hacer proselitismo, llevándose gente de nuestras iglesias a sus grupos. Dios nos llamó a alcanzar a los perdidos, no a confundir a los salvos. Segunda declaración. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias en donde la mayoría habla en lenguas? He aquí un intento de responder la pregunta. La mayoría de los casos se trata del fenómeno de las lenguas, que consiste en un éxtasis emotivo sentimental que hace que una persona caiga en un estado de semiconsciencia y comience a balbucear en ocasiones sin control. No se trata de un idioma o lenguaje, la verdad es que no está comunicando nada inteligiblemente, pero sus sentimientos y emociones sí manifiestan una gran necesidad o deseo de estar en comunión con Dios. Al terminar dicha experiencia se puede sentir una gran satisfacción, propia del desahogo de tensiones acumuladas y de una comunicación distinta de las necesidades. Algunas personas equivocadamente experimentan un orgullo espiritual por el fenómeno, por lo que deja de ser edificación. Pero algunas se sienten escuchadas por Dios y seguramente tienen razón y se humillan ante Él. Por otro lado, algunos aprenden a controlar dicho fenómeno y pueden incluso manifestarlo a discreción, en el momento que quieran, y prueban de esa manera que no se trata del milagro, descrito en Hechos 2 y definido en 1 Corintios 12, 10 al 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Lo he leído varias veces porque es importante. En donde claramente se dice que es algo que solo el Espíritu Santo da como Él quiere. Se trata más bien de una experiencia psicosomática que no es mala, pero que debe ser diferenciada del milagro,
de la comunicación descrito con anterioridad. Otra declaración. En algunos casos el fenómeno se da por imitación, es decir, una persona después de tanto oír a otros, después de recibir toda clase de exhortaciones y después de experimentar un sentimiento de culpa por no tener dicho don, entre comillas, aprende a hacerlo y lo hace para poder formar parte del grupo. Cabe señalar que la mayoría de las personas que dicen hablar en lenguas han pasado por un periodo de depresión o de incesante búsqueda de la experiencia o han estado, como se dice, bajo la influencia de un montón otros que también hablan en lenguas. Así que es por motivación, por presión y por la angustia de creer que es la única manera de confirmar que se ha recibido el Espíritu Santo. Conclusión. La búsqueda más importante que un cristiano debe tener no es la búsqueda de experiencias estáticas, sino de la búsqueda de un estilo de vida que agrade a Dios. Todo el capítulo 13 de 1 Corintios nos dice esto, y justamente antes de hablar de la experiencia de las lenguas, que nos amemos y que amemos al prójimo, que hagamos a otros lo que queremos que hagan con nosotros. Esa es la demanda prioritaria del Señor para nuestra vida. Y no la de tener experiencias. Les cuento un ejemplo para entender esto. Una familia completa que había asistido muchos años a una congregación neocarismática llegó a nuestra iglesia buscando una sana doctrina y restauración. Con mucha seriedad y emoción la mamá me dijo, y cuento esta historia con amor y sin decir nombres ni nada, pero es una historia que edifica. La mamá de esta familia, la mayor mamá, me dijo, hemos sido líderes, maestros, predicadores en nuestra otra iglesia. Hemos estado en encuentros donde tuvimos experiencias sobrenaturales. Practicamos largos ayunos y tiempos de oración intensos. Mi esposo, mis hijos, mis nueras, mis yernos y nietos, todos estaban ahí con ella y asentían con la cabeza lo que ella decía. Todos hemos hablado en lenguas, hemos sido derribados por el Espíritu, pero nada de eso ha evitado que el pecado entre en nuestra casa. En mi familia hay adulterio, fornicación, hay dudas de fe, hipocresía, mucha, pero mucha amargura y depresión. Venimos buscando restauración y en las pocas semanas que llevamos aquí con ustedes hemos aprendido más Biblia que en toda nuestra vida. Nos queda claro que necesitamos caminar con Cristo y no buscar más experiencias. Recíbanos, por favor. Ayúdenos a crecer de verdad. Miren, les cuento a los que no me conocen de cerca que soy del Club de los Llorones. Así que me esforcé para no derramar mis lágrimas delante de todos ellos. Les felicité, les di aliento y esperanza y les ofrecí todo mi apoyo como pastor, como maestro, para ayudarles a crecer. Y me conmovió mucho de lo triste que es que se predique un evangelio de las emociones, un falso evangelio de las experiencias, y que la gente tenga que frustrarse y fracasar para poder darse cuenta del espejismo. No hace falta andar por esos atajos. Caminemos con Cristo de verdad. Sirvamos a Dios con todo lo que sabemos hacer. El poder del Padre opera en nosotros. Cumplamos con un ministerio en el cuerpo de Cristo. El Señor nos guía. Y dejemos que el Espíritu Santo nos use cuando quiera, como quiera y para lo que Él quiera. Nota. En el siguiente estudio, o sea mañana, seguiremos estudiando este discurso de enseñanza paulino y completaremos todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Pero pido a Dios que hoy, aunque he tomado más tiempo que todos los demás días, usted reciba edificación, enseñanza clara. Dios lo bendiga. Lo espero mañana. Hasta pronto.